Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, es un placer estar contigo en Triunfa con tu libro. Te conozco hace mucho tiempo y la trayectoria que tienes aconsejando a escritores del mundo digital y del mundo editorial en general sobre cómo pues, poder triunfar con su libro, meterse en este mundillo tan loco de la literatura. Pues bueno, es un placer estar contigo. Bueno, lo mismo te digo, Mario. Yo también te conozco, te entrevisté ya hace mucho tiempo, porque el podcast ya tiene 4 años y fuiste de las primeras personas que yo contacté para entrevistar. Ya has estado hace poco en un taller en el programa Desafío. Ujú. Teníamos a 10 autoras escribiendo un libro y fuiste tú a hablar con ellas, que les encantó, para hablar más bien desde el punto de vista de el escritor de novela, ¿no? Ahora me interesa mucho entrevistarte, ya te lo había anunciado, porque de repente un día en Amazon vi un libro tuyo sobre cómo escribir un bestseller, ¿no? Centrado en las novelas. Me llamó mucho la atención, bueno, tú eres un autor muy prolífico, tienes más de medio centenar de libros, la mayoría son novelas, novelas históricas, novelas de intriga, pero has publicado casi de todo. Has publicado en Amazon, has publicado con editoriales, has publicado internacionalmente, algunas de tus obras están traducidas a más de 15 idiomas, has trabajado con agentes literarios, o sea, no creo que habrá muy pocas personas en España con una experiencia tan completa que haya tocado tantos palillos, ¿no? Y además eres autor bestseller. Entonces, viendo este libro me encantó, ya te lo he dicho, soy Ah, muy muchas pesada, te gracias. lo he dicho muchas veces, pero me pareció tan práctico, tan clarito, para alguien que quiera escribir una novela que digo, tengo que entrevistarle para que nos cuente sobre el libro. Así que si quieres entramos, salvo tú que quieras decir algo más sobre tu bio, entramos directamente al trapo y te empiezo a preguntar sobre cómo hacer una novela bestseller. Pues mira, si quieres te cuento cómo surgió la idea del libro. ¿Vale? Es muy interesante porque mira, ¿Vale? bueno, hace tiempo que tenía la idea, ¿no? Quería pues compartir un poco mis experiencias, porque cuando yo empecé a escribir había muy poquito, estamos hablando hace pues 18 o 20 años, muy poquitos libros sobre cómo escribir, cómo publicar. Los que había eran traducciones del inglés y por tanto pues la experiencia de España con respecto al mundo anglosajón era distinta. Y aunque hubo libros como Mientras escribo de Stephen King que me marcaron mucho, sí noté esa carencia, ¿no? Es verdad que hubo un libro también de cómo escribir una novela de Cohan, que es una tallerista y ha publicado muchos libros sobre literatura en Barcelona, que ese también me ayudó mucho, había poquito, ¿no? Y Perdona está, que te corte un momento porque te lo he oído citar muchas veces. ¿sí? Ese libro para ti fue importante. ¿Cómo se llama la autora? ¿Cómo se Se llama deletrea? Cohan, es que es un nombre tan complicado que lo tengo por aquí. No, se lo dejé el otro día a un amigo, a un amigo estadounidense que está sacando libros ahora en español y en inglés para que se lo leyera, no tengo por aquí, pero es un apellido polaco con cada kilo, empieza por ¿Vale? cada kilo, creo que es Koham, creo que es el apellido. Es un apellido un poco raro El para... libro es Ella algo vive así en como cómo escribir Barcelona un bestseller. y es de origen argentino, Vale. vive en Barcelona y su origen de su familia es el polaco o algo así. Sí, sí. Ella escribió un libro que es Cómo escribir una novela. Ujú. Pero el último capítulo o penúltimo se titulaba Cómo escribir un bestseller. La versión actual que hay del libro ha cambiado un poquito el título, es cómo publicar un libro de éxito o algo así, ese capítulo, pero en esencia sigue siendo el mismo capítulo. Y es el que yo leí y me ayudó muchísimo para plantear cómo se hace una novela bestseller, cómo crear esos personajes tan atrayentes, esa aventura, cómo mantener el suspense, cómo alargar la trama para que el lector quiera seguir leyendo, cómo hacer los capítulos en alto al final de los capítulos. O sea, te van a serie de consejos que me vinieron muy bien, ¿no? Pero de ahí no surgió la idea, ¿no? Ahí fue un poco como esos libros me ayudaron a meterme en el mundo literario, pero sí no, he notado durante todos estos años, aunque ahora se ha escrito muchísimo, que hay una falta de libros sobre esa temática y que a veces hay gente que sí, que ha escrito libros sobre esa temática, pero a lo mejor no tiene la experiencia como escritor, sino pues más bien se han informado de todo el mundo literario, pero no tienen la experiencia de haber trabajado para el mundo del libro de papel, haber tenido traducciones, audiolibros, todo lo que comentabas, ¿no? Entonces, estando en México con la directora editorial de HarperCollins México, el último viaje que hice en agosto del año pasado, pues resulta que estábamos comiendo y me dice,
ay, qué interesante sería que hicieras un libro, porque yo siempre cuento mis experiencias, mis aventurillas y tal, pues que hablara de cómo escribir un bestseller y al mismo tiempo pues pudieras incluir estas anécdotas y todas estas vivencias y tal. Y en eso quedamos. Le hice una propuesta, se la mandé, pero estaba tan liada, al final no estaba muy segura de si sacar el libro o no, y yo ya tenía el proyecto desarrollado. Y dije, pues mira, me lo lanzo por Amazon, que es una plataforma maravillosa, y además muchos de los que están empezando están usando este método, o Google Play y otro de libro electrónico, y eso fue un poco el génesis de la idea de cómo escribir un bestseller. Ah, qué bueno, no lo sabía. Bueno, pues vamos a entrar ahí directamente al tema. Tú hablas de lo importante en una novela de tener una historia potente y hablas también de mezclar dos ideas o dos géneros. Explica un poquito esto, Mario. Sí, es un poco hablo de que la idea bestseller al final no es una idea nueva que surge de la nada, ¿no? Sino es cuando juntamos dos ideas muy potentes que nadie ha juntado antes, ¿no? Pongo siempre algunos ejemplos muy clásicos, pero que creo que son muy ilustrativos, tanto de novelas como incluso de series televisivas, ¿no? Está el caso de Crepúsculo, ¿no? Que si lo pensamos bien, une dos ideas que ya existían, ¿no? Una es un poco los vampiros y todas las leyendas estas, ¿no? Estilo vampiros que enamoran chicas y tal, con la famosa leyenda o el famoso libro de Shakespeare, Romeo y Julieta. Y al unir estas dos historias, pues una historia de amor imposible, ya no entre dos familias que compiten entre sí y son enemigas, sino entre dos razas, podemos decir, la de los vampiros y los seres humanos, pues encaja, y Meyer cuando pensó esta historia pues no se dio cuenta de que estaba creando un nuevo género casi, ¿no? Y esto ha pasado constantemente, ¿no? Por ejemplo, Umberto Eco, una novela mucho más intelectual, ¿no? El nombre de la rosa, lo que hace es mezclar ahí pues una novela histórica clásica, muy clásica además, que habla incluso de un tema teológico que surge en aquella época, ¿no? Entre los franciscanos y otras órdenes religiosas, sobre cómo debe ser la Iglesia, con un thriller de un asesino en serie. Esto que ahora ya se hace mucho y se ven muchas películas, pues Humberto Eco es el primero que lo hace, ¿no? Y al unir estos dos géneros, crea una idea muy, muy potente que luego va a haber una estela, ¿no? De seguidores, de gente que va a intentar imitar estas obras, ¿no? Y así podríamos ir mencionando decenas de obras que en el fondo su secreto es encontrar estas dos cosas, ¿no? El Código Da Vinci, con todos los defectos que podemos encontrarle, a lo mejor históricos, pero ¿qué hace? Pues une dos cosas otra vez. Un tema que es universal y que siempre está en boga, que es pues, de Cristo, su origen, los secretos de la Iglesia Católica, ¿no? En esa idea que no es suya original, sino de un autor anterior, pero que rescata, ¿no? Que el Santo Grial, esa búsqueda del Santo Grial es la dinastía, ¿no? de Cristo, y que realmente hay pues, un heredero, ¿no? de Cristo en Francia, uniendo pues con un personaje que se parece mucho a Indiana Jones, ¿no? Lo único que ha dejado un poco la vida de aventuras y el látigo para convertirse en un profesor de simbología, ¿no? Entonces une esas dos ideas y pues consigue ese éxito bestseller. Uh-huh. Bueno, muy buena idea hablar esto de mezclar dos ideas. El desarrollo de una novela tiene el planteamiento, el desarrollo y desenlace, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito qué es importante de cada una de estas grandes etapas, ¿no? Del proceso de desarrollo de un libro? ¿Qué hacemos en el planteamiento? Yo intento siempre tenerlo muy estructurado, ya lo sabes. Es verdad que ahora es como es un oficio, vas creando experiencia, vas formándote en letra a letra, ¿no? Palabra a palabra, y ahora no, a veces el esquema lo tengo en la mente, ¿no? Pero sobre todo cuando empezaba lo hacía muy estrictamente y dividía las 3 etapas, ¿no? A veces lo hago en 5, porque ya comentaba el otro día, ¿no? En el taller que estábamos, que hay novelas que por el tipo de narración necesitan más etapas, ¿no? Que al final es desarrollar un poco más la central en el fondo, ¿no? Pero bueno, en el planteamiento, lo que son los libros, todos, eso es una regla que se cumple en todos, tienen siempre un planteamiento más largo. En el planteamiento necesitamos presentar a los personajes, el ambiente, la historia, y cómo ese personaje pues pasa de una vida cotidiana, normal, a una aventura, ¿no? Entonces, suelen ser capítulos más largos, más descriptivos,
más densos. Yo ahora que estoy sumergido en la escritura de una novela que trata un poco sobre la Revolución Francesa, es curioso cómo esta primera etapa, que son casi 100 páginas, es para mí la más ardua, ¿no? Sobre todo en una novela histórica, porque hay miles de detalles y porque necesitas crear ese ambiente, un poco todo el escenario donde se va a desarrollar la historia y un poco describir la personalidad de los personajes, sus relaciones entre ellos, toda esa trama, ¿no? Que va a ir luego desarrollándose a lo largo del libro, ¿no? En el desarrollo es la historia en sí, es la aventura, es la vivencia, ¿no? Que estas personas experimentan, y además tiene, para que sea muy creíble y buena, empezar el personaje con una forma de ser, una forma de pensar, y acabar con otra, ¿no? Que se vea un desarrollo en la propia personalidad del personaje, ¿no? A lo mejor era pues, un hombre lleno de prejuicios, o tenía ideas racistas, o buscaba solo su interés personal, y a medida que evoluciona, que va cambiando a lo largo de la historia, ya no es el mismo personaje. Esas experiencias le han transformado. Hay una transformación interior y otra exterior, ¿no? La exterior es la aventura en sí, lo que está viviendo, y los personajes secundarios cumplen esta función también. Van sacando las diferentes, como un diamante, ¿no? Que tiene pues muchos lados, ¿no? Que hay que pulir, va sacando parte de esa personalidad, lo van haciendo brillar cada vez más, ¿no? Y luego al final, el final tiene que ser más rápido. Por eso yo siempre digo que el tratamiento es la parte más larga, desarrollo puede ser igual o mejor un poco más corto que ese planteamiento, y el desenlace final, esa última parte tiene que ser mucho más frenética, ¿no? Los capítulos mucho más cortos, el suspense, generar mucho más suspense, suelen ser más dialogados y menos descriptivos, y el propio lenguaje ya es mucho más sencillo, ¿no? Y las frases más cortas, los párrafos más cortos. Esa aceleración de la novela va a producir en el lector esa sensación de que se está acabando, ¿no? Y la angustia que debe acompañar al seguimiento de los personajes. Uh-huh. Y hablando de diálogos, ¿qué nos recomiendas para hacer un buen diálogo, o qué no, es lo que no se debe hacer? El diálogo escrito es muy diferente al hablado. Nosotros, aunque en este momento estamos supuestamente teniendo una conversación bastante ordenada y lógica, si la pasáramos directamente al papel nos daríamos cuenta que hay muchos fallos en el lenguaje, cortamos las frases, no las hacemos en un orden correcto, decimos cosas a veces más superficiales y menos reflexivas, ¿no? La conversación o el diálogo escrito es siempre más profundo. No puede dejarse nada al azar, no se puede quitar nada que pense, y no puede ser nunca, ¿cómo diríamos? Como, no iba a decir vulgar en el sentido de las palabras, sino demasiado cotidiano, podemos decir, ¿no? Si tú pues usas un diálogo entre dos personas que se acaban de conocer, hay muchas frases hechas, se habla del tiempo, se rompe el hielo. En un diálogo narrativo no puedes hacer eso, no tienes tanto tiempo, el lector no va a aguantar una conversación típica de puerta de colegio, de bar o de encuentro de amigos, ¿no? Tienes que ir más al grano. Y también el lenguaje que se usa en un diálogo literario es más culto que el que usamos habitualmente. En un diálogo normal repetimos frases, verbos, y no nos fijamos tanto, ¿no? Porque nos preocupa más o estamos más atentos al mensaje que a la forma. En cambio, en el diálogo literario la forma es muy importante, ¿no? Entonces, todo eso hace que sea más complejo, ¿no? Uno de los mayores errores es confundir a los personajes en el diálogo porque hablan con el mismo tono, con el mismo lenguaje, o intentar pues ser demasiado vulgar, ¿no? En el sentido de, pues bueno, si es un campesino o alguien que supuestamente es muy sencillo, intentar imitar cómo sería su lenguaje, y al final pues creamos más confusión que ayudamos a que el lector se meta en la historia. Uh-huh. Y hablas tú en el libro, Mario, de los microcapítulos. ¿En qué consiste esto de los microcapítulos? Y recomiendas escribir así, ¿no? Los microcapítulos son casi microsinopsis, ¿no? De cada capítulo, una especie de resúmenes que hago para cuando yo desarrollo la historia saber hacia dónde va, ¿no? Por ejemplo, en la historia que estoy haciendo ahora mismo, claro, ya la tengo tan en la cabeza que solo con el título del capítulo sé de qué va a ir, ¿no? Y sé, por ejemplo, ahora estoy haciendo un planteamiento muy clásico, ¿no? Que es en dos lugares distintos,
geográficamente dos personajes que van en una historia en paralelo, que al final se encuentra como hacia la mitad del libro y ya van formando una sola historia, ¿no? Porque están en el mismo sitio geográfico y temporal, ¿no? Esto es una cosa muy clásica, ¿no? Pero, por ejemplo, para poder no perderme la propia historia, tengo que ir haciendo esa alternancia de capítulos, ¿no? Entonces, lo que hago es un breve título con un breve resumen de qué va el capítulo. Este capítulo, ahí pongo peligro. Pues en ese capítulo hay un momento en el que son perseguidos o sufren algún tipo de accidente, un impedimento en su búsqueda. Entonces, así hago que sé hacia dónde voy. Eso crea más seguridad al escritor, porque normalmente cuando nos ponemos a escribir, si no tenemos un plan, si no tenemos un camino trazado, un mapa, podemos decir, del libro, empezamos a perdernos, a divagar, a retroceder, y eso nos hace pues que no solo nos confundamos nosotros, sino que confundamos al lector, que es algo que pasa en muchos libros a veces. Pero esos microcapítulos los haces desde el comienzo o lo haces, acabas un capítulo y entonces escribes esa sinopsis o microcapítulo del siguiente. ¿Cómo lo Yo haces? soy en eso muy bruto, ¿no? Porque yo lo hago desde el principio. Y de hecho, a veces me paso, iba con mi hija y mi hijo al colegio, ¿no? Y vi un hombre, un barrendero. Y dije, ay, un hombre ya muy mayor, las 8 de la mañana, ya estaba cansado y pensé, uy, pobre hombre, este hombre querrá ya jubilarse. Y dije, mira, hay una novela ahí, ¿no? Y justo en la radio comentaron sobre un pendrive que se había encontrado en un excremento de una foca en el Polo Sur y tal, y uní las dos cosas un poco, ¿no? Y dije, bueno, imagínate, este hombre se va en su viaje, acaba de jubilarse, de vacaciones al Caribe o a algún sitio paradisiaco, un hombre que tiene una vida siempre corriente y normal, y en un buffet de estos de hotel, pues resulta que un espía, alguien tira un pendrive de estos minúsculos que hay ahora, se lo traga y a partir de ahí surge una trama increíble de cómo este hombre pues le empiezan a perseguir. Lo que quiero decir con eso es, yo desarrollo toda la historia, aunque sé que luego va a haber añadidos, cambios, transformaciones. No sé si el capítulo va a ser más largo o más corto, o a veces, como ahora hago, por ejemplo, en este libro, capítulos muy largos, pues la trama continúa un poquito más y le meto algo más de lo que había pensado al principio. ¿Mm? Hablas también de la investigación, hablas de varios sitios, hablas que Internet es ahora una fuente importantísima, hablas de la biblioteca virtual de Cervantes. Uh-huh. Háblanos un poquito, Mario, de la investigación. ¿Cómo lo haces tú? ¿O cómo Bueno, recomiendas hacer? en estos 20 años ha cambiado mucho. Yo, cuando hice mi tesis, me pasé, por ejemplo, horas y horas en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, para un libro que ahora está online y que puedo consultar ¿De qué era la digitalmente. tesis? Sí, la tesis era sobre lo que se llama Reformados Antiguos Españoles, era la biblioteca que Usó Cierrillo, un personaje del siglo XIX, reunió sobre libros heterodoxos prohibidos por la Inquisición y luego por el Estado, sobre todo en la época de Isabel II. Entonces, un poco esa biblioteca que reunió, que recuperó clásicos del siglo XVI españoles, como Juan de Valdés, Francisco de Encinas, pues la tesis era sobre eso, ¿no? Entonces, tenía que investigar tanto en la Biblioteca Nacional como en el archivo de Simancas, que está cerca de Valladolid, como en el Archivo Histórico Nacional, que está en el CSIC más o menos al norte o a la parte alta de la calle Serrano, además de la Biblioteca Complutense y otros sitios. Todo eso ahora se ha facilitado mucho, ¿no? Tenemos bibliotecas virtuales online especializadas, podemos comprar libros digitales que antes no hubieran sido editados en España o no habrían llegado por su distribución. También tenemos artículos muy interesantes, tesis que suben a Internet. Y luego hay cosas raras, ¿no? Por ejemplo, en el libro que estoy escribiendo ahora, investigando, y hay muy poco sobre este periodo, que no puedo revelar, pero curiosamente, investigando veo que hay un librito, mejor dicho, de un discurso que se da a un académico en 1940, que este discurso en 1940 tiene además toda la correspondencia que a mí me interesaba y alguien lo vendía por internet. Entonces lo compré, un libro de 1940 que justo era del momento histórico que estoy investigando, que hay poquísimo, ¿no? Esas cosas pasan ahora en internet, ¿no? Antes podrías a lo mejor haberlo conseguido de otra manera, pero hubiera sido mucho más complicado. En mi primer libro o novela, Conspiración Main, tenía casi un aparador ahí de papeles impresos, de libros. Y es verdad que sigo leyendo mucho libro físico,
De hecho, en este que estoy escribiendo ahora tengo sobre la mesa siempre 6, 7, 8 libros sobre el personaje principal y sobre la historia en sí, pero tiro mucho de Internet, de archivos. Y, por ejemplo, el archivo Cervantes, que tú comentabas, la Biblioteca Cervantes, es una biblioteca virtual sobre libros clásicos en español. Podemos encontrar todos los clásicos ahí, pero también algunas investigaciones literarias, biografías de personajes antiguos de la literatura o de la historia española, y eso ha facilitado mucho también el acceso. Hay artículos, conferencias, simposium. Entonces, por ejemplo, para hacer novela histórica en español, pues es una fuente muy buena, ¿no?, de información. Interesante, sí, sí, sí. No sabía yo que existía, muy, muy, muy interesante. Hablas también, Mario, de la diferencia entre lo que es suspense y lo que es intriga. ¿Nos puedes contar esa diferencia? Es una cosa muy interesante, ¿no? Yo creo que todos lo intuimos, es esas cosas que sentimos, pero que nos cuesta expresar, ¿no? Y yo soy de... Mira, hace poco estamos viendo una serie en HBO, mi mujer y yo, y nos ha perdido, ¿no? Y además las series le pasa a la literatura igual, ¿no? Necesitamos captar la atención del lector, del televidente, del espectador, de una manera rápida, ¿no? Y no podemos recrearnos en nuestras propias frustraciones, como hizo el guionista de esta serie, ¿no? ¿Qué sucede? Necesitamos generar dos cosas para que el lector siga leyendo. Da igual que el libro sea de suspense, que sea histórico, que sea... Una es la intriga, que es qué va a suceder, qué es lo que va a pasar, y la otra es el suspense, ¿no? ¿Qué diferencia hay principal entre las dos? La intriga es el misterio que el personaje tiene que resolver. Algo tiene que descubrir o tiene que delatar, pues, un complot, tiene que llegar a encontrar un tesoro, ¿no? Indiana Jones es un clásico, ¿no?, en las aventuras de intriga, ¿no? Siempre hay algo que debe conseguir uno y hay un montón de obstáculos que va poniendo el guionista o el escritor en su camino para que le cueste conseguir. La intriga es lo que queremos saber, y nos empuja a seguir leyendo para conocer el final de la historia, el final del personaje, lo que ha sucedido. El suspense es muy distinto. El suspense lo que busca es crear o generar en el lector una angustia, una incertidumbre, casi un estrés, porque lo que hace es que da menos información de la que tiene el personaje. O sea, el personaje, explicándolo mejor, el personaje tiene menos información que el lector. Entonces, es esa sensación de que tú sabes lo que le va a suceder al personaje y el personaje no, como si fueras Dios, ¿no?, que conoces todo lo que va a pasar, y te creas angustia. No, no abras esa puerta porque detrás está el asesino. No, no cojas el coche, te han cortado los frenos. No, 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 esa mujer te está engañando y busca tu ruina, ¿no? Ese tener más información que el personaje crea el suspense, ¿no? Esa angustia que nos produce las situaciones. Mientras que la intriga lo que hace es simplemente que sigamos leyendo porque queremos saber lo que va a pasar al final. Uh-huh. Vale, a lo mejor eso también lo podemos ligar con lo que te iba a preguntar ahora, si es mejor redactar en primera persona o en tercera persona. Entiendo que para hacer suspense tiene que ser siempre en tercera persona, ¿no? Bueno, suspense puede ser en primera persona si jugamos con la mente del personaje y del lector. De hecho, un asesino en serie que va... Porque claro, cuando tiene un truco la primera persona y es testimonial, ¿no? La primera persona siempre supuestamente es alguien que cuenta lo que él ha vivido, su experiencia, ¿no? Pero no siempre todo lo que nos cuentan es verdadero. Hay mentiras dentro de esa mentira. O es una visión subjetiva de cómo esa persona ha vivido esa situación. Entonces sí se puede hacer suspense en primera persona. Lo que pasa es que es más complicado. Ahí, por ejemplo, el narrador, que es uno de los protagonistas en este caso, nos iría dando información incluso sobre otros personajes sobre los que sí puedes generar el suspense, ¿no? Imagínate, este narrador en primera persona empieza a hablar de lo que está haciendo, pues, lo que es una mujer que está persiguiendo porque la quiere asesinar, y tú sabes que la va a asesinar, porque te lo está diciendo el propio narrador, pero esa persona no lo sabe. Ahí ya estás generando suspense, aunque está en primera persona. Es un más complicado y más claro. difícil, Sí, sí. pero también se puede conseguir, ¿no? Pero es cierto que hay géneros que piden más un narrador u otro, ¿no? Incluso yo he hecho una novela en segunda persona, que es muy raro y muy difícil. Y luego también está el tiempo, ¿no? Normalmente escribimos
pues en pasado, ¿no? Porque estamos contando algo que sucedió. Pero también he escrito alguna novela en presente y es curioso, ¿no? Lo complejo que es, ¿no? Porque están sucediendo las cosas al tiempo que las estás contando, ¿no? Y es una sensación también extraña para los lectores, ¿no? Cuando lo leen. Pues, ¿qué sería la novela más fácil? Que todas serán dificilísimas de escribir, pero la más fácil de escribir. O sea, dinos un género que sea sencillo, si es mejor en primera o en tercera persona. No sé, para ti, ¿cuál sería una novela fácil? O no para ti, para alguien que empieza ahora, ¿qué género crees tú que es más sencillo? ¿Y cómo escribirla? Pues esto, si utilizando la tercera persona, utilizando esas como tres fases, ¿cuál sería lo más sencillo? Bueno, cuando estamos empezando cualquier cosa, ¿no? Cualquier oficio, pues necesitamos empezar de lo más sencillo a lo más complicado, ¿no? Entonces, está claro que una estructura sencilla de novela, hecha de manera clásica, algo que inventó Aristóteles, no lo hemos inventado nosotros, ¿no? Que es este desarrollo que también tiene en tres actos, ¿no? Que decía él, en el que hay ese planteamiento, desarrollo y desenlace o final, clásico. Yo haría lo menos subtramas posibles, ¿no? Haría una trama principal, en principio, sin muchas subtramas o sin subtramas directamente para no complicarlo y no se pierda el escritor escribiendo la novela. Lo haría en tercera persona con un narrador omnisciente. O sea, el narrador omnisciente se puede hacer en tercera persona, pero que el narrador no lo sepa todo. El narrador omnisciente lo que tiene es que es como una cámara que lo ve todo. Bueno, mejor dicho, está el cámara y el omnisciente. El omnisciente es aquel que no solo lo ve todo, sino que sabe lo que hay dentro de la mente y del corazón de las personas, ¿no? Entonces, es bastante más fácil de manejar porque te da muchos recursos literarios, ¿no? Luego está el cámara, que también podría ser útil si no te quieres liar con sentimientos, experiencias o ideas de los personajes, que es como una cámara, ¿no? Que describe exactamente lo que ve, pero en varios escenarios y lo va mezclando, ¿no? Y luego también lo que buscaría sería unir una historia con otra también sencilla, como decíamos al principio, dos historias que aunque sean sencillas nadie las haya unido antes, y recomendaría que el escritor que está empezando utilice el género en el que se siente más cómodo. Hay gente que se siente más cómoda en la novela histórica porque son historiadores, porque es una apasionada de la historia, porque ha encontrado una historia que quiere contar. Hay gente que se siente más en la experiencial porque es una historia de su familia o del mismo y es la que siente que va a contar mejor. Y otros en ciencia ficción, en terror, y así podríamos seguir, ¿no? Yo creo que al final el que elige el terreno en el que se siente cómodo, ya sea porque lo conoce mucho o porque ha leído mucho sobre él, es el propio escritor. Uh-huh. Y cuéntanos, Mario, tu día a día a la hora de escribir. O sea, si puedes compartir con nosotros a qué hora te levantas, si te pones a escribir o antes haces otra cosa y cómo escribes. Pues todo ha variado un poco con el tiempo, ¿no? Cuando solo podía escribir a ciertas horas y tenía otro trabajo que alternaba, pues era de los que me levantaba a las 6:30 o así de la mañana para aprovechar un par de horas antes de irme a trabajar. En la actualidad mi vida es muy distinta, ¿no? Lo que suelo hacer pues es levantarme, desayunar, llevar a los chicos al colegio y después caminar durante una hora en una Qué bueno. dehesa que hay días que me muero de frío, otros me aso de calor, me cae nieve, lluvia, casi haga cualquier tipo de clima, ¿no? Y en ese tipo medito, pienso, reflexiono, contemplo las montañas maravillosas que me rodean y después de esa caminata, pues por la mañana suelo dedicarla a leer un poco. Ya estoy leyendo la investigación de la siguiente novela que empezaré en un mes o mes y medio. Entonces lo voy combinando tranquilamente, relajado, lo leo. También vuelvo a meditar un poco, estar relajado y después pues miro el correo electrónico, agenda, cosas que tengo que hacer, que soy muy despistado. Y después de todo eso me pongo a escribir. Suelen ser ya las 10:30, 11 de la mañana. Suelo escribir hasta el mediodía, que voy a recoger a mis hijos otra vez. Si comen en casa, pues soy yo el que les pone la comida, nos preparamos, comemos, tal. Me echo una siestita corta de 20 minutos o media hora y ya me pongo a escribir, a no ser que tenga que salir a otra cosa, hasta las 8, 7:30, 9, depende de la urgencia. Normalmente hasta las 8, que es lo que Uh-huh. lunes a viernes. Por tanto, suelo emplear casi un par de horas por la mañana y unas 3 o 4 por la tarde, lo que son entre 4, 6, 7 horas, depende del día. Como tengo un plan estricto de trabajo y lo que busco sobre todo es
tener un plazo de entrega, ya sea porque me lo pone la editorial o yo mismo me lo impongo, o he puesto un libro en preventa en Amazon y necesito acabarlo antes de que llegue el plazo, pues puedo acelerar o disminuir ese ritmo, pero sobre todo trabajo más que en horas, en páginas o palabras, ¿no? Que son más objetivas que las horas que se pasan rápidamente, la verdad. ¿Cuántas palabras escribes a la semana o al día? Depende del ritmo de trabajo, de la necesidad, pero lo normal es 4 o 5 mil al día. Al día 4 o 5 mil. Y, aunque si lo requiere y lo necesito, puedo escribir 8 o 9 sin hacer un esfuerzo sobrehumano o llegar a incluso a más. Pero bueno, 5 o 6 al día, lo que supondría 60.000, ¿no? En 10 días, en un mes serían 90, o sea, 120, 180, 190.000, Sí, sí, algo así. ya. Un libro, para que la gente se haga idea, un libro de unas 340 páginas son unas 90.000, 95.000 palabras, ¿no? Entonces, supuestamente, en un mes, con ese nivel de trabajo, podrías escribir una novela. ¿Tú has... Pero Sí. a veces tardas más, porque hay un día, mira, yo el lunes voy a un colegio a dar una charla, o sea, tengo cosas que alteran mi calendario, ¿no? Entonces hay un día que no puedo escribir, o escribo solo 2 horas, pero con un plan y una disciplina se puede escribir una novela entre un mes y medio o 3, si ya tienes cierta experiencia, y pues tardar un poquito más si no la tienes, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Y tú crees que has mejorado en productividad con los años o no? ¿O llega un momento que ya eres como eres, súper productivo y ya no mejoras más en productividad? Pues la verdad es que la productividad es difícil, ¿no? de calcular, porque la literatura no es una fábrica, una industria, sería como un terreno en el que uno va abonando, cultivando y luego recoge un fruto. Entonces, eso produce, o sea, todos los elementos no dependen de ti, que es lo que pasa con el campo, ¿no? La naturaleza. En una industria, si tú metes la pieza y usas una fuerza de trabajo y tal, vas a sacar X piezas. Pero en cambio, en la literatura no. Hay años, como digo yo, además lo denomino así, con mejores cosechas y peores cosechas, que me siento más satisfecho, incluso de lo que he escrito, y también que he escrito más o he escrito menos. Entonces, eso va variando, ¿no? Hay años también que me apetece escribir muchísimo y no paro y me fluye y escribo casi un libro por mes o mes y medio, y luego hay otros que, bueno, me tomo periodos de 2 semanas de descanso o escribo a un ritmo más lento, pero la media pues es de 4 o 5 libros al año, sin contar artículos, charlas, viajes de promoción, presentaciones y otras locuras varias que voy haciendo por ahí. Muy bien, Mario, pues vamos a ir terminando, que tienes que ir a por tus niños al colegio. Dinos cuál puede ser tu libro favorito. De los que he escrito, de los que he leído... Pues dinos los dos, de lo que has escrito y de lo que has leído, si te parece. Tengo muchos libros favoritos, ¿no? Es muy difícil de los que he leído, digo, ¿no? Me encanta Margarit Yourcenar y sus Memorias de Adriano, Gore Vidal y casi todos sus libros, sobre todo En busca del rey, que es un libro de los pequeñitos de él, pero muy dulce. Me encanta un montón de tipos de literatura, ¿no? Bueno, me gusta muchísimo Tolstoy, Dostoyevsky y otros escritores del siglo XIX, pero si tuviera que elegir uno, elegiría la Biblia. Y aunque suena muy chico o algo así, aunque ahora, bueno, no está muy de moda y parece... La Biblia tiene para mí mucha importancia, ¿no? Además de que la leo desde niño, contiene pues muchas facetas, ¿no? Habla de muchos tipos de personas, de cómo esas personas se comportaron, y además no oculta los defectos ni las virtudes de nadie, ¿no? Que es otra de las cosas que me ha encantado siempre, ¿no? Habla de un rey David que engaña a un hombre y se acuesta con su mujer y luego lo asesina, y el rey David supuestamente era uno de los favoritos de Dios. O sea, una de las cosas que me gusta es la sinceridad del libro, ¿no? A la hora de narrar. Tiene poesía, tiene filosofía, tiene historia,
tiene cartas que se escriben y o sea, son cartas para ser leídas, o sea, un estilo epistolar, narrativo, tiene casi todos los géneros, ¿no? Y además para mí es un libro muy inspirador y por tanto prácticamente los leo todos los días en diferentes partes. Entonces es un libro que sigue muy vivo en mí, mientras que los que te he dicho los leí en un momento de mi vida, algunos los he releído, pero ahí están, ¿no? Y luego de los libros que he escrito, como favorito por la vinculación emocional es El país de las lágrimas, que es la historia de mi familia en la posguerra española y la historia en concreto de mi abuela y de mi madre, que tienen que buscar al gobernador de la provincia para pedirle que les salve de una injusticia que se está produciendo. Tal vez el libro que más alegrías me ha dado es, aunque sea un libro tan triste, es Canción de cuna de Auschwitz, ¿no? Una historia, un regalo de historia que narré en el 2016 y que ha salido ya en 3 idiomas, pero que en los próximos meses, en abril, va a salir en italiano, en marzo va a salir en danés, en holandés, en marzo va a salir en polaco y va a salir en danés y en otros muchos idiomas a lo largo del año, ¿no? Pero sobre todo por la historia, ¿no? Y querer sacar del anonimato a Helen Hanneman, su protagonista, esta enfermera que va con su familia a Auschwitz y es capaz de entregar su vida por ellos, en el sentido de que ella no tenía que ir a Auschwitz, ¿no? Si no quería porque ella era aria y no, sus hijos sí por ser medio gitanos, porque su marido era gitano, ¿no? Hay otras historias que le tengo mucho cariño, Conspiración Men, que fue mi primera novela, pues por lo que simboliza, ¿no? De arrancar este mundo literario. Y siempre estoy muy emocionado con la que voy a escribir, ¿no? Que voy a escribir una, si os quiere, sobre relacionada con la novela de La cabaña del tío Tom y todo lo que pasó en la Guerra Civil Americana, la segregación de los negros en los Estados Unidos. Yo estoy en ese proyecto y seguramente esa salga en 3 idiomas a la vez, simultáneamente, inglés, español y portugués, para todo el continente americano. Y luego estoy metido pues en otro millón de proyectos, de novelas que salen en breve, tanto en Amazon como en HarperCollins, como en Ediciones B, como en otras editoriales, ¿no? Entonces, no paras, Mario, ¿eh? Qué bueno, pero luego qué bonito tiene que ser la fase de investigación, porque decías de esta novela que comentabas, tenías que ir a Cuba, tienes que entrevistar a gente, bueno, eso tiene que ser una parte muy bonita de la literatura, ¿no? Para terminar, ¿qué persona nos recomendarías para entrevistar en este podcast y en este canal de YouTube? Pues un compañero escritor y buen amigo, Ulises Bertolo, que es un novelista, sobre todo de novela histórica thriller, y un gran abogado, ¿no? Él es de origen gallego, aunque tiene residencia también en Madrid, y se pasa el día de ave en ave viajando de una parte a otra del país por los juicios que tiene que defender, pero busca huecos en esa vida tan ajetreada para escribir novela. Ha hecho novelas muy interesantes, sobre todo de temas de estos de thriller histórico. La última sobre el Camino de Santiago, que además tuvo un premio allí en Galicia. Qué bueno. Una novela que habla sobre este camino. Y ya digo, son novelas muy entretenidas, adictivas, y sería un buen escritor para triunfar con tu libro. Perfecto. Pues tomamos nota, contactaremos con Ulises. Y nada, Mario, muchísimas gracias de verdad por estar aquí en Triunfa, por compartir tanta sabiduría de alguien que tiene mucho recorrido, que has escrito muchísimo y conoces todos los palillos prácticamente de lo que es el mundo editorial y el mundo del novelista, y que me encantó tu libro, Cómo escribir un bestseller, y algún libro más querido tuyo de alguna novela, ¿no? Que también animo a los oyentes y videoyentes que compren alguno de tus libros, que seguro que pasarán buenos o malos ratos, depende de la temática, pero que son libros que enganchan. Así que muchas gracias, Mario, y mucha suerte. Muchas gracias. Lo mismo digo. Un gusto. Adiós.